Tahira, bienvenida a Tambora Dialogues. Es un gusto tenerte aquí con nosotras. Bueno, el gusto es mío. Gracias por la invitación y por tener esta oportunidad de dialogar con ustedes. Muchísimas gracias. Mira, siempre comenzamos nuestras entrevistas afirmando que lo personal es político. Y tengo entendido que cuando eras joven estudiante formaste parte del movimiento estudiantil de concientización y estuviste también, eres parte del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales. ¿Qué te motivó a unirte a esa causa a una edad tan temprana? Bueno, realmente desde la adolescencia o preadolescencia, yo siempre leía mucho y tenía muchas inquietudes sobre los temas sociales. Vengo de un hogar donde se conversaba mucho sobre temas políticos y sociales, donde se comentaban las noticias, donde se oían las anécdotas en los 12 años de Balaguer, que fue mi infancia, de lo que estaba pasando y cómo no era una democracia, cómo se mataba mucha gente, se perseguía. Se hablaba también de Trujillo y se hablaba de todas las barbaridades y las atrocidades, ¿no? Entonces todo eso de alguna manera influyó en mí, en el tema de esa sensibilidad social, de del deseo de participar en un proceso de cambio en la sociedad. Y por eso me involucré en el movimiento estudiantil de concientización MEC, porque vi que ellos trabajaban en los campos, trabajaban con campesinas, con campesinos, trabajaban en los barrios. Incluso yo no era católica y me gustó muchísimo las misas que se daban, que eran participativas y como de mucha relación con las comunidades Ujú. pobres. Mm. Entonces, eso de verdad me generó mucho deseo de participar y la verdad que me ayudó mucho porque desde ahí yo me conecté a través de Jorge Cela y los jesuitas con los barrios, con Copadeva y con todo el trabajo con los barrios marginados de la zona norte y todo lo que estaba pasando en ese momento, que eran los desalojos a finales de la década de los 80. Mm. Y por eso me integré a Copadeva con esa idea clara de poder aportar. Aunque yo no era del barrio, aunque no vivía en esos barrios, pues poder aportar como estudiante que era de la universidad y luego ya profesional en los procesos que se estaban dando en esas comunidades, en esos barrios, de búsqueda de responderle al gobierno sus políticas urbanas con propuestas de políticas urbanas que tomaran en cuenta a la gente y no que le violaran sus derechos y su derecho a la vivienda y al terreno al que ellos le habían dado valor. Mm. Y cuéntame entonces cómo influyó esa experiencia tuya a tu decisión enfocar tus estudios en la carrera de antropología social. Bueno, la decisión sobre la carrera eh, estuvo mucho, ya cuando yo entré a Copaneva, ya yo estaba iniciando la carrera, fue como una Mm. cosa paralela con la otra, ya yo había iniciado la carrera cuando entré a Copadeva. Pero en realidad lo que pasó con la carrera es que yo siempre he estudiado música, yo soy músico. Entonces, en una conversación con una persona que era músico también, que, que ya no está vivo, eh, yo estaba con la inquietud de que quería estudiar una carrera que tuviera presencia social, sociología o trabajo social o alguna de esas carreras que me ayudaran como a hacer trabajo directamente con la gente, que era lo que me interesaba. Entonces, esa persona me dijo, pero tú eres músico, estudia antropología. Ahí tú puedes combinar la música con lo social.
cosa que no fue así, pero eh, me integré a la antropología y de alguna manera, pues, ha sido la mejor carrera que yo pude haber escogido, Mm, porque es la que me ha permitido meterme adentro, desde adentro, conocer la realidad, conviviendo con la gente, viviendo con la gente. Y un poco parecido a lo que yo hacía cuando estaba en el MEC y en Copadeva, que me quedaba a dormir en las casas de la gente, que me quedaba en las comunidades. Y eso mismo he estado haciendo con la antropología, conocer la realidad en la convivencia con la gente y luego analizarla desde esa perspectiva. Y mm. realmente fue una gran decisión y muy buena, de verdad, no me arrepiento. Y luego con el doctorado, pues ahí fue que donde yo pude tener una visión muchísimo más clara de la carrera en términos académicos y también profundizar a nivel metodológico sobre las herramientas para hacer esos trabajos de investigación de una manera mucho más rigurosa, ¿no? En ese sentido. Sí, y bueno, ya sabemos que has publicado muchísimos libros y artículos sobre muchas investigaciones y voy a compartirlas con la audiencia al final de nuestra entrevista. Pero vamos a cambiar el tema un poquito. Acabamos de tener nuestras elecciones aquí en el país, en la República Dominicana. Y en un artículo que escribiste para Acento titulado El proceso electoral y sus sombras, dijiste que este ciclo electoral en particular estuvo marcado por mayores desigualdades para las candidatas en particular y también por campañas de violencia y terror contra las candidatas. ¿Puedes compartir con la audiencia tu opinión sobre esto y lo que tus estudios y investigaciones nos dicen sobre lo que lleva a la sociedad dominicana a esto y lo que nos cuesta a nuestra democracia? Sí, mira, realmente las elecciones en la República Dominicana han estado marcadas por ser un supuesto ejercicio de democracia, que no es en Mm, su totalidad un ejercicio de democracia, porque están manipuladas por todo lo que es el clientelismo, por todo lo que es la compra de votos, por todo lo que son las ofertas que se hacen a la población, por la manera en que la gente siente que como nos dan dinero y dan cosas, hay que aprovechar, como no lo dan en los 4 años, a que puedan dar ese dinero y puedan dar todas esas cosas. El ejercicio de las elecciones de consulta con la población. Las candidaturas se manejan desde los partidos y se manejan desde dinero, de mucho dinero. Se gasta y se derrocha mucho dinero, lo cual acentúa la desigualdad. O sea, tú ves estos candidatos como mientras más grande es el partido, más dinero cuentan, más dinero derrochan, y si están en el poder y se reeligen, peor. O sea, es mayor el nivel de derroche de dinero, pero no utilizan ese dinero para desarrollar procesos de consulta, para fomentar iniciativas cooperativas en las comunidades, ni nada por el estilo. Las mujeres son las más desventajadas en estos procesos electorales, porque empezando por los partidos, las mujeres les cuesta mucho llegar a ser candidatas. Para ser candidatas dentro de los partidos, yo no he pertenecido a ningún partido nunca, pero en los estudios que he hecho siempre me toca contactar y entrevistar a personas que son candidatas o a personas que están en los partidos y me cuentan las dificultades que tienen para ser reconocidas como tal, mucho más que un hombre, ¿no? Y lo difícil que es para ellas lograr que se les escuche, lograr que se les dé posiciones de igualdad, que se les reconozca, ¿no? Porque los hombres manejan unas estrategias, ¿no? Que son muy masculinas, muy del machismo, como le llamamos aquí el ujú, tigueraje,
¿Qué es lo que los favorece en el uso de las candidaturas? Y ese tigueraje está bañado muchas veces de engaño, de favoritismo, de ejercicio de poder, de trampas, ¿no? Que las mujeres no manejan. Entonces, en estas elecciones se dio el caso de candidatas que fueron amenazadas por candidatos e incluso sufrieron zancadillas de un partido a otro, o sea, del partido, candidatos de partidos grandes contra candidatas de partidos pequeños, ¿no? Incluso casos donde ellas te estaban contando con gente, empresarios que podían, que estaban promoviendo su candidatura y recibieron, fueron apedreados, fueron amenazados de muerte, No. fueron encarcelados, ¿no? Y eso pasa como si no hubiera pasado. O sea, no hay ningún régimen de consecuencias contra esas estrategias violentas que de alguna forma es un ejercicio de violencia de género contra las Ujú, mujeres candidatas, ¿no? Y qué decirte de otras muchas cosas que las mujeres tienen que sufrir en las candidaturas, como son el acoso sexual, como son el tema de chantajes, como que si no te acuestas conmigo, pues no se te va a dar apoyo, tú no vas a tener apoyo, yo al contrario voy a decir que, que tú no sirves como mujer, o sea, el usar, el desacreditarlas, o sea, promover que ellas, un cuestionamiento hacia su moral y a lo que es su vida íntima, ¿no? Y a su ujú, integridad física. Todo eso en unas condiciones muy desiguales. ujú, Los hombres sufren entre ellos de tener prácticas de rivalidades basadas en este tipo de zancadillas, ¿no? En este tipo de manejo de violencia, de chantaje, de amenazas, ¿no? Con las mujeres le resulta más efectivo porque la mujer en nuestra sociedad, por el mismo machismo, no cuenta con herramientas para defenderse de estas estrategias. No cuenta con ellas, ujú. ¿entiendes? Sí. Entonces, esto pues, se reflejó claramente en las elecciones y se refleja continuamente en los procesos electorales, pero también en las candidaturas. En estas elecciones, como ocurrió en otra ocasión, tuvimos candidaturas femeninas, ¿no? Candidaturas a la presidencia. Esto no ocurre continuamente, ocurrió en el 2018 con Minuta Tavares Mirabal, Sí. y ahora en estas elecciones del 2024 había dos mujeres que tenían dos perfiles muy diferentes, pero muy interesantes, porque una venía del lado del magisterio y de los sectores más pobres y la izquierda, que es María Teresa Cabrera, Ujú, que fue dirigente de la ADP y presidenta de la ADP, y el caso de Virginia Antares, que es joven, que es clase media, muy vinculada a las luchas y a los movimientos sociales, también, al igual que María Teresa, con los temas de corrupción y también con los temas de preservación de la naturaleza. Entonces, pues eso fue un elemento interesante, pero lamentablemente no contaron con los recursos necesarios para poderse colocar y lograr un peso significativo a nivel de las elecciones, porque las elecciones son recursos. Si tú no tienes dinero, no hay posibilidad de que tú pases. Entonces, sí. ¿qué es democracia? Eso no es democracia. Eso no es democracia. Si los Pero, grandes siempre van a seguir ganando porque son grandes sí, y los pequeños siempre van a estar en desventaja, eso es desigualdad, inequidad y no es democracia. claro. Cuéntame algo, Tajira. ¿Es algo que ves eh, únicamente en la República Dominicana o es algo que ocurre en la región, en Latinoamérica entero? Esa Mira, desigualdad, de esa esa manera. desigualdad está presente en la región, pero yo no he trabajado
el tema electoral en otros países. mm, No he trabajado la problemática de las candidaturas. Lamentablemente los antropólogos tenemos la dificultad de que si no nos metemos adentro de un tema y de un grupo poblacional para conocer esa realidad, se ujú, nos hace muy difícil hacer afirmaciones sobre ella. O sea, yo si no me meto en un país a hacer un trabajo como el que puedo hacer aquí y como he hecho aquí, sí, y he trabajado en muchos países, así a nivel etnográfico, pero no en los temas electorales, ni en mm, los temas políticos, ¿me entiendes? Por lo tanto, no me atrevo a decir que eso ocurre tal cual. ujú, Sé que por las noticias, por los reportajes, por artículos, se hace referencia a ese tema de la desigualdad de género en la región y obviamente tú ves las candidaturas, tú ves la presidencia de los países en la región y siempre las mujeres son minorías. ujú, sí, sí. Otra pregunta que te quería hacer es sobre la Iglesia Católica, porque noté que la Iglesia Católica y, bueno, los candidatos que representaban a la Iglesia Católica y cuyas posturas se oponían directamente a los derechos de las mujeres y la autonomía corporal. Entonces quería saber de ti, ¿cómo tú ves eso? ¿Cómo es que eso amenaza a nuestra democracia? Mira lo que pasa. Desde la época de Trujillo se firmó lo que es el concordato. Todavía ese concordato está vigente. Y ese concordato siempre ha amarrado al Estado frente a la Iglesia. Siempre ha supeditado Ujú, a que esa hegemonía de la Iglesia esté presente en las decisiones del Estado. La Iglesia siempre es quien veta cosas y sobre todo en aquellos temas en los que ellos sienten que se afectan sus intereses o lo que ellos promueven dentro de su moral religiosa, entre comillas. Entonces, definitivamente eso ha sido un tema permanente. Ahora, yo te digo algo, en los últimos años, bueno, es que siempre ha habido una referencia de la iglesia hacia las candidaturas, pero eso se ha ido agudizando de una manera burda y ujú, se ha recrudecido que lo que pasó ahora en estas elecciones fue como yo no sé si lo máximo, porque creo que puede ser que lleguen a algo peor, pero fue terrible, ¿no? O sea, decir, estos son los candidatos por los cuales tú vas a votar, si tú eres católico, porque ellos son los que garantizan que no se apruebe el aborto. mm, Y no importa que esos candidatos tengan expedientes de corrupción, expedientes de violaciones de niños y niñas, que tengan expedientes de trata, que tengan expedientes de ser parte de redes de lavado de activos. No, eso no importa. Lo único que le importa es que esos candidatos y candidatas están a favor de la vida, de lo que ellos le llaman vida, sí, y en contra del aborto, en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en contra de que las mujeres decidan sobre su cuerpo. mm, Y eso fue terrible, fue, fue como la suma total. En otras ocasiones, ellos lo que hacían era que señalaban por qué no se debía votar. Y cuando decían que no se debía votar, por ejemplo, pasó con Faride, y Faride ganó la senaduría. Pasó una vez con Minú Tavares Mirabal y Minú ganó la senaduría. Pasó con la diputada Magda Rodríguez y Magda ganó la diputación. ¿Me entiendes? O sea, en otras ocasiones había pasado que ellos dicen no voten por estos y la gente vota. Pero sí, ahora ellos dijeron estos son los que van a votar y lograron que muchos de los que ellos dijeran que votaran, votar. La mm, gente votó. Y entre increíble, ellos sí. está el senador el que ganó como senador del Distrito Nacional.
Mm, interesante. Mira, otra cosa que aquí hemos notado también aquí en Tambora Dialogues es que este ciclo electoral también fue marcado por un fuerte sentimiento de racismo. Bueno, racismo y anti-haitianismo, ¿verdad? Entonces, te quiero hacer dos preguntas sobre esto. ¿Cómo, cómo definirías tú el racismo en el contexto dominicano? ¿Y qué diferencias observas en comparación con otras regiones? Y yo sé que me dijiste que lo político quizás no, pero quizás en esta parte sí, en este tema sí. Esa pregunta número uno. Entonces, la segunda pregunta sobre eso es que si tú crees que la sociedad dominicana está plenamente consciente de la magnitud del racismo en el país. Bien, tengo que hacerle en el orden en que me lo preguntaste, ¿verdad? Ok. O como tú quieras, como te llegue mejor. Mira, primero, este es un país racista y hay que afirmarlo con negrita y subrayado, y si es Ujú, posible mayúscula. Eh, es racista porque las personas que tienen el color de la piel negro y rasgos afrodescendientes sufren discriminación. ¿De qué manera sufren discriminación? Y eso me lo cuentan en los estudios que he hecho con personas afrodescendientes. He hecho estudios sobre cuál es la discriminación que usted sufre, cómo la vive, ¿no? Y primero en el empleo. Para una mujer negra, para una mujer afrodescendiente, conseguir un empleo tiene que ir al salón y plancharse el pelo. ¿Ok? Eh, Generalmente las personas afrodescendientes, cuando compiten con otras que no son afrodescendientes, están en condiciones de desigualdad en términos laborales, ¿no? En los escenarios públicos se reciben continuamente referencia a su color de la piel. Le llaman morena, le llaman negra, mira prieto, mira prieta, ¿no? Expresiones racistas. Eh, en las escuelas, en los centros educativos, el personal docente y directivo de los centros no permite que las muchachas vayan con su pelo natural cuando tienen el pelo rizo. O lo recogen, o se lo recogen, o se lo recortan, o se lo ponen lacio, con ingredientes artificiales. Igual pasa con los muchachos, no se aceptan trenzas. O sea, la gente afrodescendiente no tiene la libertad que tiene la gente que no es afrodescendiente de poder mostrarse públicamente como es su físico natural. No puede mostrar su pelo, no puede mostrar sus rasgos, no puede utilizar colores llamativos, no puede utilizar argollas grandes, no, nada que haga referencia a su origen afrodescendiente, ni que infiera a la posibilidad de reafirmación de la afrodescendencia, ¿no? Y eso es discriminación, eso es racismo. Conozco personas del color de la piel negra que llegan a restaurantes y no la atienden. La dejan parada y no le asignan una mesa. O estamos juntos en una mesa y la cuenta me la pasan a mí. Eh, Colocándose en guaguas, lo sacan de las guaguas, de mm, los autobuses, porque son negros, porque son negras. La policía los ve caminando por la calle y los ataca pensando que son delincuentes, porque son negros o porque son negras. ¿Mm? O porque se cree que son haitianos o haitianas. O le piden la cédula, continuamente tienen que ser acosados y recibir la humillación de que le cuestionan sus documentos y su nacionalidad por el color de la piel, ¿no?
el bullying que reciben en las escuelas los niños y las niñas afrodescendientes es muy fuerte. Es muy fuerte, es burlas, humillaciones, insultos, vete de ahí, yo no me quiero sentar al lado de ti porque tú eres un prieto, yo no quiero gente prieta, ¿cierto? En familias que no aceptan novios ni novias que sean de color de la piel negra. Y eso sigue ocurriendo y ocurre en la sociedad dominicana porque lo hemos constatado en los estudios que hemos realizado, ¿no? Entonces, todo eso es una demostración del racismo que existe en la República Dominicana. En centros educativos, estando yo en centros educativos haciendo observación de clases, unos niños se quedaron en el aula y no fueron a cantar el himno y la directora fue y los insultó y les dijo, ustedes lo que son unos malditos haitianos, por eso no quieren cantar el himno. Increíble. Ahora, todas esas prácticas, yo solo me estoy refiriendo a los dominicanos afrodescendientes. No me he referido a la población haitiana donde ahí hay un capítulo mucho mayor de Sí. discriminación y de exclusión. Pero la población dominicana afrodescendiente, que es la mayoría de la población, que ese es el otro problema, no hay un reconocimiento de que es la mayoría de la población. No hay un reconocimiento de las raíces afrodescendientes. Hay una negación de esas raíces afrodescendientes. Hay una negación de las manifestaciones culturales afrodescendientes. Los atabales están prohibidos en las actividades turísticas. Eso es una manifestación afrodescendiente que se toca en todo el país y en todas las comunidades. Vete al Cibao, vete a La Vega, vete a Santiago, vete a Valverde Mao, vete a cualquier lugar. El día de San Miguel y tú vas a encontrar atabales. Te vas al barrio San Miguel en la ciudad y te vas a encontrar atabales. Te vas al barrio San Miguel en Herrera y te vas a encontrar atabales. Te vas a ir a Jaina, vas a encontrar atabales. Te vas a ir a cualquier barrio de Santo Domingo el 29 de septiembre y vas a encontrar atabales. ¿Y qué decir el día de Araiza? Bien. Entonces, ¿qué te dice eso? Que todos los barrios están llenos de haitianos o que la población dominicana es afrodescendiente y mantiene sus raíces afrodescendientes a pesar de la represión que ha recibido hacia ellos. ¿Y qué decir del gagá? Prohibiciones al gagá continuamente. Una manifestación mágico-religiosa y cultural afrodescendiente de mezcla con la población haitiana, porque la población haitiana ha estado presente en los ingenios en este país desde el siglo XIX. Exacto, sí. Y por supuesto que es el producto de ese sincretismo, sin embargo no lo dejan salir, le prohíben. Pero nosotros tenemos un presidente que es hijo de migrantes, que viene de un origen libanés. Y aquí se comen comidas de origen libanés y nadie la cuestiona. Se come el kipe, se vende kipe, Sí. se comen los niños envueltos, ¿me entiendes? Se venden en la mata de farfán el queso con orégano. Entonces, y ellos tienen su club sirio-libanés. Nadie le ha cuestionado eso. Que haya un club haitiano para que tú veas lo que va a pasar. Sí, no, claro. ¿No entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. No, a mí me paran a cada rato. Oye, pero ¿qué pasó? El salón estaba cerrado. A cada rato. así es, ese pajón, que por qué no se peina, que te recoja el pelo, que no sé cuánto, o sea, y todo eso. Entonces, todo eso es un ejemplo clarísimo del tema del racismo. Y la pregunta que tú me hacías sobre la segunda pregunta fue sobre el tema haitiano, ¿no? Sobre el tema haitiano, sí, exactamente. En las elecciones. En las elecciones. Ya, mira, todos los candidatos de los partidos mayoritarios utilizaron Haití como un tema electoral. Y el fantasma
de la ocupación haitiana y el peligro de Haití. Pero yo revisando de un estudio que hizo un compañero, Matías Bosch, sobre el tema, vi que esas frases, ¿tú sabes quiénes fueron los primeros que las dijeron? Pedro Santana, en el primer gobierno republicano del país. Mm, Habló del fantasma de la invasión haitiana, los mismos textos, y después hace él un recorrido de cómo esa misma frase de la ocupación haitiana, del fantasma de la ocupación haitiana, va pasando a través del tiempo en intelectuales como José Ramón López, ¿eh? Como muchos otros intelectuales e historiadores que lo utilizaron de manera continua y persistente. Luego en el Trujillato, luego en el Balaguerato, el mismo Balaguer dentro del Trujillato habló del fantasma de Haití, de lo que significaba esa amenaza de ese pueblo haitiano, una amenaza que ha durado 2 siglos, ¿no? Así, ujú, ujú. sí, y nunca se ha Que, materializado, o que sea, nunca llega. nunca llegó. O sea, ese fantasma de ocupación de Ujú, 1844, sí. cuando la independencia, que llega Pedro Santana a ser el primer presidente, de una manera, no vamos a entrar mucho en detalle, pero de una manera muy, muy fraudulenta, mafiosa, expulsando a Duarte, persiguiendo a todos los demás para él quedarse en el poder, ¿no? Ese nacionalista Ujú, nuestro, que atacó a Duarte y que lo hace salir del país y que mató a Sánchez y a María Trinidad Sánchez, fue el que acuña esa frase. mm, Y a ese señor es al que están siguiendo nuestros patriotas, la gente patriota de este país. A alguien que le hizo daño a los trinitarios y al ujú, ideal de Duarte y a lo que expresaba Duarte como el ideal de la República Dominicana. ¿No entiendes? sí. Entonces, eso fue lo que se usó en la campaña. Y peor, se hizo una campaña de reelección sostenida en un lema de pura cepa. Y yo te voy a preguntar a ti, ¿cuáles son los dominicanos de pura cepa? Los que vienen de los taínos. Mm, Y si viniéramos de los taínos, pues solo nos dedicáramos a comer casabe, yuca y yautía, más nada, así ¿no? es. Y a usar Sí. bohío y hamaca, Ujú, porque después los españoles no pueden ser considerados como pura cepa, porque ellos llegaron, invadieron, así como se está acusando a los haitianos, los españoles invadieron nuestro territorio, ¿no entiendes? sí. ¿Y qué decir de todos los demás? Entonces, no se puede hablar de pura cepa, pero ellos han estado hablando de pura cepa y hacen un pura cepa refiriéndose a la independencia con rostros e imágenes que no tienen nada que ver con las personas que participaron en la independencia, ¿no? Ujú, Y no reconocer los hechos históricos posteriores, como fue la restauración. O sea, es todo una distorsión que hace que es como una reedición del trujillismo. Eso fue lo que se usó en esta campaña, pero ¿no? interesante que el público, ¿piensa que el público entiende eso, lo siente y lo ve? ¿O es que no entendemos la historia y no somos capaces de ver la conexión? Mira, a nosotros nos enseñan una historia mutilada. Mm, O sea, en la historia dominicana se hace énfasis hasta la independencia. De ahí para allá, más nada. No se hace énfasis en la anexión a España, la restauración y las invasiones posteriores, porque yo le he preguntado a adolescentes que me hablan de los haitianos, porque nos ocuparon, han sido los únicos que nos han invadido. Digo, los únicos que han invadido. mm, Comenzaron los españoles invadiendo, sí. después los franceses, después los ingleses. Tas- Entonces, Sí. después entonces que salimos de independencia de Haití, vienen los españoles de nuevo.
y vienen los norteamericanos y dos Ujú. invasiones norteamericanas. Entonces, nada de eso se te enseñó a ti en la escuela. Dice, no. Increíble. Ay, chachay. Qué pena. Entonces, si tú no enseñas la historia como debe ser, sí, pero ponte a pensar en el himno. El himno se enseña solo 4 estrofas. Las otras estrofas hablan de la restauración. E incluso el himno habla de Pedro Santana, como el inconsulto caudillo, que las glorias del brillo quiso empañar. Y en la guerra se vio en Capotillo la bandera de nuevo ondear. Ujú. Está hablando del grito de Capotillo que se dio gracias al apoyo de los haitianos en la restauración, por eso fue en Capotillo, en la frontera. Pero no se enseña, se mutiló, Trujillo mutiló el himno y de ahí para adelante el himno se fue sin las demás. Mm. Entonces, claro que no se ha enseñado una historia como es. Claro que se ha enseñado una historia distorsionada, anti-haitiana, ¿eh? Cargada de mucho odio y de mucho racismo. Sí. Mira que me han llegado unas cuantas preguntas de jóvenes que me preguntan, que te quieren preguntar, si puedo. ¿Está Sí. bien? Sí, ok. Eh, ¿Qué políticas sociales y educativas consideras que son necesarias para erradicar el racismo en la República Dominicana? Buena pregunta. Mira, yo pienso que para erradicar el racismo en la República Dominicana se necesitan políticas integrales, multisectoriales, donde se trabaje a nivel educativo. Primero se trabaje derechos. Es un problema que existe en el Mm, país, es que no hay un trabajo educativo sobre los derechos, tanto en las escuelas como a nivel de la educación informal, ¿no? Se trabaja el respeto a la diversidad, el respeto a todas las personas, independientemente del color de la piel, de las condiciones raciales, de la identidad sexual, de género y demás. Pero además, tú necesitas fomentar prácticas de respeto, prácticas cooperativas. Y fíjate una cosa, existe en el país, en las comunidades pobres, en barrios y en comunidades del interior, prácticas cooperativas y de apoyo y solidaridad entre población haitiana y dominicana que residen en el mismo territorio. Y ahí mm, juegan un papel predominante las mujeres haitianas y dominicanas, ¿no? Incluso mujeres lideresas haitianas y mujeres lideresas dominicanas, que hacen trabajo comunitario, que hacen trabajo a favor de los barrios, de la mejora de las condiciones de los barrios, del agua, del saneamiento y todo lo demás. Y hay esfuerzos cooperativos en ese sentido. Entonces eso existe. ¿Qué tú tienes que hacer? Fomentarlo, visibilizarlo, que se vea que eso existe, que se sí. vea que la población haitiana que reside en este país convive con población dominicana de una manera armónica, cuando viven en un mismo territorio. Ujú. Sí. Nosotros hemos visto eso mismo en Pedernales. Entonces tú te vas cualquiera, por ejemplo, en Dajabón, Elia Piña, San Juan, Ujú. todos los lugares donde tú vayas, tú vas a encontrar gente que viven y que son compadres y que la mujer haitiana le cuida a los hijos a la Así dominicana, es. que la dominicana le cuida a la haitiana. Las haitianas fueron las que enseñaron la trenza a las mujeres dominicanas en los salones de belleza. Muchachas jóvenes dominicanas que han aprendido creol porque tienen amigas haitianas que hablan creol y para poder comunicarse con ellas, ¿no? Entonces hay muchas prácticas interculturales que se dan en el territorio, pero nadie las conoce, no se promueven, No no se se promueve. difunden. Entonces hay que Exactamente. difundirla y promoverla para que se vea en la otra cara de la moneda y Ujú. para fortalecer eso en todo el territorio, ¿me entiendes? Y eso integrarlo a las políticas sociales y a las políticas educativas, el esfuerzo cooperativo e intercultural. Porque además de migrantes haitianos, tú tienes migrantes venezolanos, migrantes colombianos, que están también en las escuelas, los niños, las niñas,
y que también conviven al territorio. Ujú. Exacto. Ok, muy bien. Me mandaron, déjame ver cuántas más. Dos más. Esta se trata sobre las elecciones. ¿Qué opinas de las personas que no votan? Mira, eso de los que no votan, ha crecido mucho la población que no vota y realmente no tenemos estudios que nos digan exactamente por qué la gente no vota. Yo creo que hay mucho desencanto. En lo que yo pude hablar con varias personas que me dijeron que no iban a votar. Me hablaban de desencanto, de pensar que era lo mismo, votar o no votar, porque igual se iba a quedar el mismo gobierno. Ujú. El hecho también de que la gente viera la reelección. Sería interesante un estudio sobre si la abstención disminuye cuando hay reelección. Eso puede ser un dato interesante. Ese O sea, de que, otro proyecto para ti. no, no, yo no estudio análisis político, pero yo creo que es un estudio que hay que hacer Mm, de por qué la gente no vota, por qué la gente no votó, mucha gente no votó. Desencanto, como te decía, pocas alternativas, porque si bien habían alternativas, como esa candidatura que te dije, el hecho mismo de pensar, bueno, no van a ganar, entonces yo no voy a votar, mm, porque la gente generalmente quiere votar por quien va a ganar, porque siente que está aportando a lo que ganan. ¿No entiendes? sí. La gente Sí, no quizás quiere también votar. no entender que si apoyan ese candidato, que quizás no tenga los mismos recursos ahora, pero en otros 4 años, si votamos por esa persona, quizás a ese partido le lleguen los recursos. Entonces ahí Exacto. Y necesitamos también una el campaña educativa, conocimiento de esas claro. alternativas, como son alternativas minoritarias que Ujú. no disfrutaron de los recursos suficientes para que se le conociera, también no se le conocía. Porque hubo Exacto. gente que me decía, ¿quién es esa? Ah, yo no sabía que esa señora era candidata. Ah, yo no sabía que esa era candidata. ¿Me entiendes? Sí. Pero también yo creo mucho en que lamentablemente como no hay una democracia efectiva en la República Dominicana, ni donde se fomente la participación, la consulta a la gente, a la población, donde la gente pueda participar en, tú me vas a representar, bueno, pero tú tienes que saber qué es lo que yo quiero, ¿no? Sí. Y que se den esos espacios de consulta, de diálogo, de real representación, que no la hay. Yo pienso que eso generaría otra actitud frente al tema electoral, Mm, porque definitivamente uno siente, y yo no te digo que yo también llegue a pensar en no votar, ¿sabes? Por lo mismo de decir, bueno, yo voy a votar, pero tengo la impresión de que las decisiones no las tomamos nosotros, sí. sino que son otros. Eh, Hay mucha gente que intuye que hay unas estructuras de poder que son las que deciden y no necesariamente son las personas que votan. El hecho Mm. mismo de que haya un despliegue tan grande de dinero, de compra de votos y de todo eso, genera también mucha desilusión. Y eso, mira, me lo habían comentado y yo no lo creía. Pero esta vez cuando fui a votar en las elecciones presidencial, lo escuché por primera vez. No conmigo, sino que estaban discutiendo dos hombres sobre 200 pesos, que le tocaba a una señora 200 pesos porque iba a votar por fulanito de tal. Y yo me quedé con la boca abierta y digo, pero es verdad que esto sucede. 200 pesos. Vendió su voto por 200 pesos. Bueno, yo te digo una cosa, yo conozco gente que me ha dicho muy cercana, mira, yo a mí me dieron 500 uno, 1000 otro, 500 otro, y yo hasta que no me den por lo menos zinc y madera para yo arreglar mi casa, no voto. Mm, Entonces, el hecho mismo de que como las elecciones se vuelven un mercado, una sí, comercialización del voto, sí, pues la gente, mucha gente que no le interesa entrar en esa lógica de comercialización, no vota. no voto. Sí. Ay.
Ay, ay, ay. A ver, la otra pregunta de otra joven. ¿Crees que 18 años es una edad prudente para una persona votar o debería ser más edad? Yo creo que sí que es prudente, yo creo que sí, Mm, porque el tema del voto es la conciencia ciudadana y sí, hay personas que tienen 50 años y no tienen conciencia ciudadana. O sea, no es la edad, o sea, sí, sí. es que de qué manera tú has tenido acceso a una educación ciudadana. Porque yo no critico que una persona de 50 años no tenga conciencia ciudadana, porque tú preguntas, ¿tuvo acceso a educación ciudadana? Ujú, sí. No tuvo acceso, no puede tenerla. ¿Entiendes? Bueno, sí te digo que me dio eh, mucha alegría porque yo entrevisté a unos jóvenes antes de las elecciones y estaban súper motivados en votar. Y sabían la plataforma de los candidatos. Le pregunté que si, por ejemplo, el candidato que votaron por el cual votaron, si no gana, que si van a votar de nuevo en 4 años. Me dijeron, claro que sí. Esto es nuestra responsabilidad. Y eso me sorprendió mucho. Digo yo, qué bien. Entonces, esta Sí. generación está pensando y No, quiere sí, involucrarse y eso es bueno. Pero como tú dices, que tenemos que buscar la manera de darle más acceso, tener una campaña educativa que logre, que sea amplia, que todos tengan acceso a ella. así es. No, y sí, yo creo que a veces la gente, hay muchos estigmas sobre la población joven, de Ujú. que no les interesa, porque están con un celular. La gente no sabe qué están mirando en el celular, qué están buscando, qué están Sí. leyendo. ¿Se entiende? Entonces sí, hay una población que está cada vez más interesada. Y a veces llega a unos niveles de cuestionamientos eh, muy críticos y muy interesantes. Sí. O sea, yo he estado en conversaciones y he hecho grupos focales con jóvenes y me quedo fascinada de todo lo que sale y de toda la información que manejan y la manera en que cuestionan muchas cosas y se reconocen como víctimas de violencia en situaciones en las que yo a esa edad no las reconocía. Ujú, ¿Tú entiendes? ujú. Sí, sí, no, claro. Bueno, Tajira, ya casi llegamos a nuestro tiempo final aquí, llegamos a nuestro fin, pero antes de decir adiós queríamos enfocarnos en lo positivo. Hemos hablado de los problemas, pero ¿qué rayos de esperanza ves surgir también? Mira, hay mucho más esperanza de la que uno se imagina, Mm. porque la esperanza nunca sale. La luz, cuando hay 5 bombillos, pero hay un lado que está oscuro, pesa más el lado oscuro que los 5 bombillos. Ujú, Entonces era algo que yo hablaba con mi hijo los otros días, pero es que las noticias buenas no salen y la gente cree que no hay esperanza. Y sí. hay cantidad de esfuerzos que se están dando en las comunidades, entre la gente, de ayuda, de apoyo, de solidaridad, de cooperatividad, como esos que te planteaba entre población haitiana y dominicana, pero también entre población dominicana, de jóvenes que están creando, que están haciendo muchísimas manifestaciones artísticas diversas y conectándose con su realidad y buscando caminos. Yo creo que la esperanza principal es poder reconocer la voz de los que no tienen voz Mm, y darle voz a esa población joven, a la población infantil, a la población vulnerable, para que tengan y demuestren sus capacidades y la construcción de su propio camino y mm. tengan alternativas para ello. Sí. Muchísimas gracias, Tajira. En nombre de todo el equipo aquí en Tambora Dialogues, queremos agradecerte sinceramente por compartir tu tiempo y valiosa perspectiva con nosotras hoy. Estamos seguras de que tus palabras resonarán en nuestra audiencia
y, bueno, lograrán fomentar un diálogo constructivo y transformador en nuestra sociedad. Así es que muchísimas gracias. De acuerdo, gracias a ti y gracias a todos ustedes.